Hablando precisamente del desarrollo de una metodología de algoritmos de enrutamiento. Entonces estamos diciendo precisamente que los algoritmos de enrutamiento pues parten puntualmente el trabajo de las redes, específicamente dos, en donde puntualmente hablando las redes que usan enrutamiento en este sentido pues abandonan la consideración de tener que manejar manualmente, en este caso, la descripción de las rutas. Entonces, repitiendo un poco lo que estamos manejando acá, desde ese punto de vista, entonces un algoritmo de enrutamiento, ¿cierto? Va a caracterizar el hecho de que pues tiene que considerar la advertencia de las rutas entre todos los dispositivos que de una u otra manera están llevando a cabo el mismo procedimiento de enrutamiento, compartiendo un concepto que llama, vuelvo y lo repito, de comunidad. Entonces, los algoritmos de enrutamiento por vector distancia pues tienen unas consideraciones específicas con respecto a los algoritmos de enrutamiento por estado del enlace. El algoritmo de enrutamiento por vector distancia en constitución no es tan complejo. En cambio, el algoritmo de enrutamiento por estado del enlace es un poco más complejo. ¿En qué se diferencian ambos? Pues podríamos decir nosotros específicamente que el algoritmo de enrutamiento de estado del enlace, desde ese punto de vista, ¿cierto? Tenemos puntualmente hablando, ¿sí? En ese caso, en el de estado del enlace, una determinación de rutas, repito, ¿sí? Manejada específicamente por unos algoritmos en los cuales ellos lo que hacen es, en ese caso, es validar el hecho de estar manejando información que han estado compartiendo entre los dispositivos de la misma comunidad, en donde ellos puntualmente hablando están advirtiéndose precisamente la disposición de conocer en ese caso unos niveles de conocimiento de conectividad en la red, digamos que necesarios, y obviamente esta situación lleve a considerar que se tenga que compartir en toda la red. En ese caso, un algoritmo por vector distancia es un algoritmo de enrutamiento, digamos que menos complejo que el algoritmo de enrutamiento por estado del enlace. En los algoritmos de enrutamiento de estado del enlace, por ejemplo, en este caso, se considera que los nodos que están advirtiéndose información allí en ese, en ese tipo de red se consideran inmersos en una topología jerarquizada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir puntualmente hablando que los protocolos de enrutamiento del estado del enlace pues tienen que manejar unas estructuras de información que son un poco más complejas y están en relación con la información de la topología con la cual ustedes en este caso están disponiendo un algoritmo de routing, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, estos algoritmos pues implican qué clase de situación, el hecho de que ellos entre ellos tenga que escogerse quién puede hacer precisamente en ese caso, ¿sí? Puntualmente hablando, el elemento más importante de la misma topología. Un algoritmo por vector distancia, a diferencia de un algoritmo de enrutamiento por estado de enlace, provee información indeterminada sobre las redes lejanas, y como está mencionándose allí, pues no tiene la información precisa acerca de los enrutadores distantes. En cambio, un enrutamiento por estable enlace sí tiene toda esa disposición. Entonces, desde ese punto de vista, esa es otra cosa importante. O sea, mientras que un algoritmo por estable enlace recrea varios conceptos, entre ellos, por ejemplo, en ese caso, una tabla de enrutamiento, lo básico, una base de datos topológica, la ejecución de un árbol de enrutamiento, y obviamente desde ese punto de vista el hecho de que se determinen tablas de enrutamiento convergentes, pues obviamente ese tipo de situaciones involucran que tenga que tener mucho más procesamiento. Ahora, ¿dónde están, hacia dónde apunta toda esta situación? Pues toda esta situación apunta a que sea un algoritmo de enrutamiento por vector distancia o estado en enlace, haya una función de determinación de rutas. Entonces esa función de determinación de rutas la manejan en ese sentido los enrutadores, que solamente se encargan, ¿cierto?, de determinar cómo enviar a través de una ruta un específico paquete desde ese punto de vista de un lado a otro.
haciendo que en ese orden de ideas el paquete atraviese una red. Ahora, la función de determinación de ruta y la función de conmutación van a estarse evidenciándose a lo largo del recorrido en el cual, por ejemplo, en ese caso se están enviando o se está usando como determinación para el envío de la información. Entonces, por ejemplo, cuando a una interfaz le llega una estructura de información, un paquete, entonces esa interfaz, al entrar el paquete en análisis, en ese caso, pues obviamente la situación en donde se tenga que tomar la relativa acción, sería decirle a ese dispositivo que ejecuta esas acciones que mire ahora dónde lo va a enviar, porque si esto supuestamente está asociado específicamente en ese caso, ya, sí, entonces desde ese punto de vista, con otra situación, entonces en ese orden de ideas, pues digamos que la consideración puntual es que ahorita, ¿sí? Nosotros tengamos que siempre tener certeza de para qué está trabajando el procedimiento de routing. O sea el concepto que sea. En este caso, denme un segundo. Aló, buenas noches. Luis, qué pena con usted. Es que en este momentico yo estoy trabajando, estoy en clase. Listo, pues, chao, pues. Bueno, listo, chao. Sí, 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 tranquilo. Yo me pongo en contacto. Chao. Bueno, entonces estamos hablando de lo que supuestamente sucede a través de lo que es la consideración de una escogencia de unas rutas. Esto que ustedes tienen acá, precisamente enfrente de ustedes, eso que les estoy mostrando, es una estructura topológica en donde cada nodo denominado, puntualmente hablando, ¿sí? Tiene específicamente un nombre, pero cada nombre está asociado con otro. Por ejemplo, como ustedes pueden apreciar aquí, el nodo E está conectado con el F, con el B y con el G. Y de una forma indirecta, él está asociado con el A. ¿Sí me han entendido todo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Nosotros aquí tenemos una estructura nodal. Pero cada estructura nodal, puntualmente hablando, en este caso, está supuestamente en ese sentido, digamos que determinada con un específico peso. Este peso que supuestamente vemos acá en cada enlace, digamos que es lo que está considerándose como, puntualmente hablando, como el valor con el cual, por ejemplo, o el costo con el cual, por ejemplo, A podría desplazar información de pronto a B o a G o a E o a cualquier parte de la red. Entonces, en este momento nosotros estamos tomando como referencia al punto A. ¿Me han entendido todos? Y acá yo tengo en la parte de abajo una estructura de una tabla de costos, en ese caso. Entonces, donde ustedes pueden apreciar precisamente, específicamente hablando, que cómo pues yo voy a determinar a partir de A qué tanto me puede costar el envío de información a cualquier parte de la estructura nodal. ¿Sí me han entendido todos? Entonces, en ese caso, pues déjenme decirles puntualmente que vamos a comenzar a considerarlo. Por ejemplo, si yo desde A quiero llegar a A, pues mi costo es cero. Tengo las consideraciones directamente conectadas. Pero aquí acabo de ver que para llegar a B me cuesta 2 y para llegar a G me cuesta 6. Ahora, puntualmente hablando, en ese caso, yo voy a considerar más rutas. Por ejemplo, voy a llegar a E y vemos que para llegar a E me cuesta 4 por este lado y 7 por el otro. Por lo general uno siempre busca el grado de esfuerzo más pequeño, entonces yo no voy a escoger desde A pasando por G para llegar a E, sino que voy a llegar desde A pasando por B para llegar a E, que vale 4. Entonces en ese caso el destino E vale 4. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en este momento con el destino G? Me he dado cuenta de que por este lado el destino vale 6, mientras que yendo por BEG eso vale 5. Entonces, ¿cuál ruta tengo que mantener? ¿Este enlace de acá o el otro? Pues específicamente uso el de menos costo. Y entonces comienzo a replegar, por ejemplo, así también de forma igual la llegada supuestamente hasta el nodo F, en este caso. Entonces, como podemos apreciar, el costo de llegar hasta el nodo F vale 6 en este momento, ya desde ese punto de vista. Ahora,
puntualmente hablando, ¿cierto? Específicamente hablando, salir desde A hasta H puede puntualmente costar 2 4 5 9 y no 10 como supuestamente pasa por acá. Muchas veces el procedimiento de enrutamiento no está evaluando específicamente el hecho de considerar menos altos, sino el hecho de considerar una mejor forma específica de toma de decisiones, para lo cual uno tiene que en ese sentido tener en cuenta muchas condiciones de la red para desplazar la información. Entonces aquí podemos apreciar que para llegar a H el costo fue específicamente ¿de cuánto? Perdón. Entonces ya no es puntualmente desde A, pasando por B, por E, por G, por H, sino que en ese caso el costo más bajo fue empezando desde A, pasando a E, pasando a F y llegando a H. ¿Cuánto costó? 8. Entonces, ¿eso qué quiso decir? Pues que hay otras alternativas en este caso. Y asimismo, pues van a suceder con el resto de puntos de la red. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando específicamente? Nosotros lo que estamos buscando específicamente es reconectar toda la red. Y desde ese punto de vista, mirar a ver en ese caso, como resultado final, cuál sería el árbol de envío de información puntualmente a todos los puntos de la red, como pueden anotar acá en este caso. Entonces ustedes pueden notar específicamente que el árbol resultante de haber analizado las posibilidades en la tabla de enrutamiento es básicamente este, ya en ese caso, y deben estar puntualmente todas las rutas que son especificadas, ¿cierto? Y son determinadas para tenerlas en cuenta en la toma de decisiones. O sea, si estamos arrancando desde A, este es el árbol resultante para todo el resto de rutas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Se le está yendo la hoja al profe o qué? No, estoy esperando si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Porque ahorita se te fue la voz, profe. Ah, no, no, a mí no se me está yendo la voz. Ahí está mejor, en este caso. Sí, sí, Bueno, sí, listo, sí, entonces no hay sí. preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, Está bien. vamos a hablar ahorita de lo que es la configuración del enrutamiento dinámico. Nosotros tenemos específicamente ya la forma de determinar, en este caso, un procedimiento de enrutamiento dinámico. Nosotros vamos a partir del hecho, puntualmente hablando, de usar específicamente ya un ejercicio de los que ya tenemos, digamos que ya madurados. Entonces, en este momentico, pues yo diría que pues vamos a trabajar esta parte, vamos a cambiarle en ese caso la fecha. Como primera medida, pues vamos a afectar esta parte. Realmente nosotros la información, en este caso, que iríamos a afectar, específicamente hablando, ¿sí? Podría ser puntualmente, en ese caso, es esta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues la programación la podemos llevar a cabo. Si quieren la miramos de esta manera. Es más, de hecho aquí lo podríamos manifestar. Entonces me están pidiendo a mí que sobre esta estructura de red que tenemos acá puntualmente es especificada. Aquí va a salir en este caso, ¿cierto? Que es esta que ya tenemos nosotros aquí montada. Sobre ella ya se hizo un trabajo a nivel de IPv4 y IPv6. Vamos a cambiar precisamente esa situación. Nosotros vamos a migrar esto precisamente a un procedimiento de enrutamiento dinámico. Entonces, ¿cómo se ejecuta esa parte? Entonces, según lo que nos están diciendo acá, lo que tenemos que hacer nosotros es llevar a cabo un proceso de registro del procedimiento de routing de forma local y allí asociar las redes directamente conectadas. Entonces, en ese caso, vamos a hacerlo tanto para IPv4 como para IPv6. Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de abrir específicamente este archivo de configuración. En este archivo de configuración, nosotros nos podemos encontrar esta situación, como pueden ver. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Pues quitemos toda esta cosa. Entonces vamos a borrar las rutas que supuestamente ya hemos montado desde el punto de vista estático. Nosotros podemos hacerlo de muchas maneras. Entonces, primero que todo, pues vamos a considerar esta parte, ¿cierto? Entonces vamos a negar todos estos valores. En este caso, ¿sí? Aquí 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 por aquí. Vamos a negarlos todos.
lo primero que vamos a hacer, el primer paso es quitar las rutas estáticas. Ajá, entonces aquí estamos quitando precisamente esto. Listo. Entonces, en este momentico, digamos que esta situación involucra que le demos como primero que todo sentido a esto. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que lo primero que hicimos en la estructura topológica para esta red de routing fue, en ese caso, quitar las rutas estáticas. Entonces, en este caso, yo me voy a tomar el atrevimiento de llevar a cabo esa acción. Entonces ya en este momentico se puede decir que están quitadas todas las rutas estáticas. Vamos a darnos cuenta puntualmente que eso pasó. Entonces decimos do show run. Entonces aquí debemos ver que no deben haber rutas estáticas. Como pueden ver, no hay ninguna. ¿Listo? Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar del procedimiento de enrutamiento. Aquí sí sería muy bueno partir de un hecho conocido por nosotros. Entonces estamos hablando de este dispositivo. Entonces, como estamos hablando de este dispositivo, pues vamos a cerrar, pues digamos que una estela de ejercicios que hay aquí, con los cuales pues obviamente pues vamos a funcionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este nos sirve. Este que está acá, digamos que no nos sirve. Debe haber todavía una topología similar. Esta es la que nos toca el día de hoy. Esta, pues supuestamente, otro ejemplo. Y inmediatamente, pues este, ¿no? Lo quitamos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Tienen alguna duda o alguna inquietud? Bueno, espero que en este momentico no. Entonces vamos a hablar de cómo colocar el procedimiento de enrutamiento. Entonces nosotros ya hicimos esa parte aquí. Luego acá, en el modo de configuración global, voy a escribir router RIP, ¿cierto? Entonces voy a colocar las redes que supuestamente están directamente conectadas a este enrutador. Entonces asumo que vamos a mirar a ver, o sea, esto lo podemos mirar de dos maneras. O puedo revisar acá, en este caso, ¿cierto? O puedo revisar de otra manera. Entonces, por ejemplo, esta red, supuestamente esta sería, ¿qué valor? Esta sería la 96, con este prefijo 24, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí le decimos no auto summary, versión 2, y aquí en este caso versión 2, ahorita colocamos aquí la red. Entonces, en ese sentido, pues vamos a colocar las redes. Pues vuelvo y repito, pues nosotros podemos darnos cuenta por acá, desde ese punto de vista, en este caso, ¿cierto? Pues las redes directamente conectadas al enrutador 0, ¿cierto? Nosotros podemos buscarlas acá, puntualmente. ¿Cuáles son las redes directamente conectadas? Entonces aquí tenemos la 1, la 2 y la 5. Entonces para él, la 1 es ¿cuál? Es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Entonces fíjense que estamos bien. Entonces yo lo que hago es escribir acá, en esta parte sería network. Entonces sería, vamos a ver, creo que yo había colocado, control Z, perdón. Creo que yo había colocado el valor de la red. Entonces es este. Entonces yo no tengo sino supuestamente que velar por esta situación. Aquí está la primera. Entonces no coloco el 97, sino que coloco el valor de la red. Entonces, ¿cuál es el otro valor? Pues el otro valor está en relación específicamente con la topología. Entonces son enlaces seriales. Entonces está el 2 y el 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, así como estamos viendo las cosas, en este enrutador, ¿cuál es la red 2?
es esta que está acá. Entonces es la que termina 203, 24, 12, 184. Entonces es 203, 24, 12, 184. Y acá tenemos específicamente la otra red. ¿Cuál es la otra red que en ese sentido funciona para esto? Entonces debe ser otra punto a punto, en este caso, y probablemente la 172. ¿Cierto? Entonces, porque esas son las redes que estamos considerando allí, la 2, la 5, ¿sí? Según la topología, y la 1. Entonces, ¿cómo se escribe esa red? Pues vamos acá y le colocamos 172. En este momentico el procedimiento de enrutamiento para RIP versión 2 en IP versión 4, pues ya está listo. Entonces ahorita, pues de esta manera también vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar el modo de enrutamiento en IP versión 6. De una vez, en este caso, para montar esa parte puntualmente hablando dentro de esta red. Entonces, ¿qué faltaría acá? En ese sentido, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí sería colocar el modo de enrutamiento. ¿Cómo se coloca el modo de enrutamiento? Dentro de esa parte. Entonces, es probable que en este enrutador donde ya hicimos ese cambio, digamos que tomamos la iniciativa de meternos acá en el modo de configuración global. Entonces aquí le decimos IPv6 router, entonces a ver, IPv6 router RIP casa. Entonces, ¿por qué coloqué aquí la palabra casa? Con eso estoy definiendo puntualmente la forma de cómo se va a llamar el procedimiento de enrutamiento en IP versión 6. Entonces, en este caso, pues digamos que este es el parámetro que necesitamos. Ahora, ¿necesitamos definir las redes para esta situación? No, señores, para nada. Entonces, pero sí tenemos que considerar que este procedimiento de routing se ha denominado en cada interfaz. Entonces, ¿cómo se hace esa parte? Pues puntualmente, en este caso, nos salimos de aquí y nos vamos específicamente en la interfaz. Entonces, ¿qué interfaz necesitan? Entonces sería, por ejemplo, la interfaz FA0/0. Entonces acá, que es las interfaces que están supuestamente conectadas, vamos a ver si es cierto. Si es claro esa parte. Entonces, pues, ¿qué deberíamos de colocar allí? Entonces, pues puntualmente en el enrutador le decimos IPv6 RIP casa, o sea, como se llama el procedimiento en aula. ¿Listo? Entonces, con esto es suficiente en todo el enrutador. Entonces, ya en este caso, pues nosotros venimos a las interfaces acá. Además, de hecho, podríamos considerar nosotros hacer incrementar este cambio. Entonces, nosotros sería meterlo en cada interfaz desde ese punto de vista. Entonces, digamos que si lo vamos a hacer aquí al final, pues de pronto nos ilustra más. Aquí le decimos exit interface FA 0/0, ¿cierto? ¿Qué interfaz fue la que ocupamos? Entonces es esta, la fase Ethernet 00. Entonces yo voy acá a la fase Ethernet 00. ¿Dónde está? Ven acá. Y donde se describe la dirección de IPv6, pues colocamos este comando. Lo mismo sería para la interfaz, sería el 00. Y desde ese punto de vista, lo mismo en esta parte.
Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Pues si fuéramos un poquito más dispendiosos, pues hombre, yo aquí puedo copiar toda esta situación y venir en ese sentido al router 0 con esa parte y pues copiar absolutamente toda la configuración de nuevo, ¿cierto? ¿Cómo se copiaría toda la configuración de nuevo? Pues sencillo, pues van a haber cosas que sí funcionan y otras que no funcionan, pero pues acá sería la relación a hacer. Entonces revisamos, aquí le decimos exit y desde acá le decimos enable. Entonces a partir de ahí ya se puede trabajar. Entonces digamos que vamos a copiar todo esto acá y lo vamos a pegar aquí. Y desde acá pegamos toda esa cosa. Entonces ya se supone que puntualmente esto ya está hecho. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta. O sea, No. realmente hacer el procedimiento de routing es más fácil. Entonces miremos en este caso, por ejemplo, el router 1, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿qué lo acompaña? El router 1 tiene 3 redes. Tiene la 4, la 5 y la 6. En este caso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues hombre, lo primero que tenemos que hacer nosotros es quitar todo esto. Vamos a quitar las rutas estáticas. Nosotros podemos manejar enrutamiento dinámico y enrutamiento estático al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué aplicabilidad se le da a esto? Pues es muy fuerte, porque con una ruta flotante usted puede evitar sobrecostos, bueno, mejor dicho, nosotros hay muchas maneras puntuales de trabajar cosas, en este caso a nivel de esto. Las rutas estáticas, por ejemplo, anoche precisamente estamos trabajando esto, en la ruta flotante. Por ejemplo, una ruta flotante se califica de acuerdo al manejo de la distancia administrativa, en este caso. Pero pues nosotros ahorita no queremos que eso pase, sino que puntualmente vamos a trabajar, digamos que procedimientos dinámicos. Eso lo miraremos después, ¿cierto? Listo. Entonces ya con esto quitamos esta parte y ahorita pues entremos en el detalle de colocar el router, el enrutamiento por router RIP. Aquí le decimos no auto versión 2, ¿cierto? Entonces aquí que le decimos network, pero ¿qué red? Entonces empecemos por la fase Ethernet, en este caso. Entonces es la red, que es la 203.24.12.144. 203.24.12, 203 24 12 144. ¿Qué otra red? Entonces miramos la 5, la 4 y la 5. Entonces mira, nosotros podemos revisarlas acá, ¿no? Esta, por ejemplo, en este caso, esta de la serial, esta podría ser la 172, ¿cierto? Lo que estamos mirando acá. Entonces, porque esto es puntualmente una dirección final. Aquí estamos mirando a ver cómo la podemos trabajar dentro del TXT. ¿Cierto? Entonces aquí estamos reemplazando la segunda red apenas. Entonces, ¿qué tendríamos que considerar?
¿Qué valor de red? ¿Quién me ayuda? Nosotros estamos buscando colocar la 4 o la 5. Si lo revisamos acá, es 172 o 176. O mejor dicho, son ambas. En ese caso. Entonces aquí sería 172, 176. O sea, en este momentico ya tenemos procedimiento de enrutamiento por RIP. Entonces ahorita escribamos el procedimiento de enrutamiento por RIP, pero en versión 6. Entonces el mismo asunto, ¿no? Entonces sería IPv6 router RIP casa. Así es que se llama el anterior, ¿no? Aquí está, IPv6 router RIP casa. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es facilitar el asunto del registro de cada interfaz. Entonces ese va a colocarse ¿en dónde? Ese lo vamos a copiar. En este caso vamos a ir al router 1 a buscar esa parte de esas interfaces en donde puntualmente se requiere eso. Eso podría colocarse aquí, en esta y en esta. Obviamente pues en ese caso aquí tienen ustedes pues digamos que un pequeño ejercicio. Aquí tenemos duplicada una dirección IP, ¿no? En este caso, ¿sí pueden apreciar todo eso? Jóvenes. Sí, profe. Entonces, pues obviamente, esta situación aquí pues toca arreglarla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí está sobrando eso. Entonces, este huequito que está aquí, pues se puede borrar. Ya, listo. Entonces se fue todo esto. Acá, vamos a dar un exit. Y ya creo que acabamos. Entonces miren la diferencia entre ese y el anterior. Este ya tiene todo, ¿cierto? Entonces ya, en este caso, pues vamos al router 1, buscamos esta parte, y vamos a ver si esto lo admite todo. Pues, obviamente que sí, ¿no? No errores. Entonces fíjense que en ese sentido, ahí aparecen muy bien estas situaciones ya dispuestas, ya listo. Entonces, en este momento, ¿ustedes qué dirían? Hombre, ya tengo ya la implementación de estas dos redes. Yo voy a hacer un pequeño break, un segundito, jovencitos. Voy a tomar un poquito de agua, que es que se me está secando. Entonces, estamos hablando, voy a hacer un desarrollo de un cambio de una red. Entonces, en este momentico, digamos que la situación la llevamos aquí. Entonces, acabamos de copiar esta parte. Vamos a modificar el siguiente. Entonces, el siguiente que involucra, primero que todo, pues quitar lo anterior. Estamos quitando las rutas estáticas. En este caso, ¿cierto? Como pueden ver, esto es un procedimiento. Se puede hacer de dos maneras, ¿no? En este caso, pues esto se puede hacer a través de un mecanismo asistido, o esto que puntualmente es más, para mí es más seguro, pero es algo manual, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo diría que uno va con lo seguro. Entonces aquí, inmediatamente, cargo el procedimiento por RIP, cargo el valor de su versión, le digo que no tenga resúmenes, no auto summary, que es realmente el comando completo, y matriculo las redes en IPv4. ¿Cuáles son las redes en IPv4 para él? Entonces revisamos un poquito. Entonces vemos que él tiene, en este caso, digamos que una 128, en este sentido, ¿cierto? Ustedes pueden revisar contra la tabla que pueden tener en ese sentido el Excel. En la siguiente red, pues supuestamente tenemos esta 180, porque es un enlace punto a punto, ¿cierto?
Entonces aquí le colocaríamos 180. Y acá, específicamente hablando, ¿sí? Aquí iríamos a colocar qué valor después de la 180. Entonces ahí está la 184, ¿cierto? Entonces revisamos, aquí se coloca la 184. Entonces en este momento ya tenemos las tres redes, en este caso. Entonces vamos a colocar IPv6, router, RIP, casa. Y luego supuestamente pues ya tenemos en este caso el procedimiento, entonces lo declaramos desde el punto de vista local. El comando es el mismo en cada interfaz. Si notan un poquito, ¿sí? Lo colocaremos nosotros aquí, aquí, en este caso, y acá. Listo. Entonces vamos a tomarnos el atrevimiento con el router 2 y vamos a mandarle toda esta configuración. En otras palabras, pues estamos modificándolo en ese sentido. Entonces aquí coloquémosle do write. Es como para que le demos el completo cambio que necesitamos. O sea, jóvenes, esto lo que tienen que saber ustedes que estamos haciendo, ¿no? Vamos para el router 2, que es este. Entonces, es que ahí fuimos al router 1, vamos al router 2, entonces vamos a acabar con esta situación. Listo. Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver puntualmente hablando de que toda la configuración entró y no hubo ningún problema. Vamos al router 3 rápidamente. Vamos a acabar esta situación y explicar precisamente qué tendríamos que seguir haciendo. El mismo asunto, ¿no? Nosotros evitamos el hecho de que las rutas estáticas se nos replieguen en un conocimiento dinámico. Nosotros podemos convivir entre rutas estáticas y rutas dinámicas, no quiere decir que no, pero pues puntualmente en este caso lo que estamos haciendo es quitando el mundo estático y dejando el mundo dinámico, ¿sí? Desde el punto de vista de un procedimiento de routing, ¿cierto? Entonces acá puntualmente lo que hacemos nosotros en ese caso sí es quitar esa situación y aquí volver a hacer lo mismo, ¿no? Router, estoy definiendo localmente los procedimientos de routing. Entonces primero versión 2, no auto, ¿cierto? Network, ¿qué redes vamos a meter para supuestamente IPv4? Listo, entonces busquémoslas. Nosotros las podemos buscar aquí precisamente. Entonces tenemos esta que está aquí, que es la 160, en este caso, que es la primera de ellas. Listo. Y aquí pues puntualmente hablando, vendría la otra, la que sigue después de la 160. Hemos dicho que la 180, que era parte de la anterior, ¿cierto? Y también la 176, ¿cierto? Entonces aquí se va la 176. Entonces acá quitamos esa parte, ¿cierto? Hacemos unos pequeños cálculos mentales y nos damos cuenta específicamente porque esto realmente terminó así. Entonces aquí también IPv6, router, RIP, casa. Entonces este comando que está aquí, lo quitamos de aquí y lo ponemos acá. Entonces vamos a replegar, pues obviamente pues ese comando que hemos supuestamente estado determinando. Creo que yo hice el cambio donde no era. Este es el router 3. Sí, acá está. Por ejemplo, en esta interfaz creo que no lo pegamos, ¿ven? En el router 2. Entonces ahí tenemos un pequeño asunto que cambiar, ¿no? Este que está aquí no lo hicimos en esta parte, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo en todas las interfaces. ¿Este de quién es? Este es el router 2. ¿En qué interfaz? En la serial 001. Entonces vamos a modificar esa parte de allá. Router 2, entonces la interfaz sería el 001. Entonces interface serial 001. Entonces aquí pegamos ese comando que nos hace falta.
Listo. Entonces nosotros ahorita sí vamos al router 3 a hacer precisamente dos cambios. O sea, esas son de las cosas que uno se da cuenta por escribir las cosas precisamente manuales en este caso, y considerando pues que pues se tiene que hacer el proceso completo. Pero aquí en el router 3 nos traemos toda esta configuración y la replegamos de nuevo, en este caso hacia la topología. Entonces, ¿cuál es el router 3? Entonces, en el router 3 pues pegamos todo esto que copiamos. Tuvo que haber en ese caso dado éxito, ¿cierto? Ahí está. No hemos encontrado errores, gracias a Dios, solamente cosas pues que han faltado, y terminamos acá en el router 4. El router 4, digamos que vamos a mirar en la parte del archivo de configuración que necesita el mismo asunto. No, en este caso no, estoy quitando las rutas estáticas. Es una metida de mano muy manual, ¿cierto? No sé si a ustedes les quede claro qué estamos haciendo. Si tienen algún comentario, alguna cosa de mejora, esto se puede hacer por manejo de archivos también, ¿no? Si ustedes manejan muy bien un editor de texto, pues un editor de texto les debe dar mejor la mano en ese caso. Entonces, digamos que ahorita lo que vamos a hacer es específicamente comenzar a meter el procedimiento de enrutamiento que necesitamos, ¿cierto? Entonces acá le decimos router RIP, le decimos versión 2 espacio no auto network. ¿Qué redes? Entonces revisemos. Entonces nosotros hemos dicho acá, bueno, esta red que está acá, 203.24.12.170, ¿esta de cuál será? Entonces probablemente en este caso esta red, ¿sí?, sea de la 188, ¿no? Entonces en este caso, por el cálculo que estamos haciendo mental, porque se trata de una red punto a punto, en este punto, ¿cierto? Entonces sería la esa es la 170, esta sería la 168. ¿Listo? Bueno, vamos a copiar esta y sigue la que está a continuación. Debe ser esta debe ser una 64. Y adicional, pues la última de estas, que en ese caso pues la programación nos dice que esta debe ser una 12.0. Entonces acá colocamos un 0. Entonces en este momento hemos terminado esto, y aquí le colocamos el IPv6 router RIP casa. Aquí le decimos exit en este caso, ¿cierto? Y pues nos dedicamos a colocar lo que le hace falta a las interfaces. Por aquí lo teníamos copiadito. Entonces pues habilitamos el enrutamiento en cada interfaz y chao, y se acabó esto. Entonces acá habilitamos esto, se habilita esto y se habilita esto. Entonces si no hemos tenido errores, pues obviamente esto debe entrar en un concepto de convergencia rápido, ¿cierto? Ya vamos a ver. Entonces vamos a entrar en el último enrutador y pues esperemos que todo funcione. Este sería el último enrutador. Entramos en su interfaz de línea de comandos y pues copiamos la configuración que está aportándose. Listo. Entonces pues revisamos, no hay errores. Listo. Ahorita, ¿qué viene a continuación? Primero que todo, pues guardamos esta parte, todo esto que hicimos acá para modificar los archivos,
pues esto no lo necesitamos. Nos toca hacer ahorita en este instante es hacer pruebas. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Primero que todo, pues entremos en los enrutadores a ver si es cierto que el procedimiento de routing está trabajando. Entonces aquí le decimos show IP route para revisar la tabla de enrutamiento en IPv4. Entonces aquí podemos ver en ese caso, uy, sí, claro, precisamente están cuántas redes con la letra R aparecen. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver cuántas redes hay acá. Pues supuestamente en este caso directamente conectadas él tiene 3 y 8, 11. Entonces están las 11 redes, puntualmente hablando. Entonces esto no tiene, o sea, quiere decir que esto tiene una cosa que se llama concepto de convergencia. Entonces ahora vamos a hacer el trabajo de revisar el mismo concepto pero en IPv6. Entonces sería show IPv6 route. Pues al parecer también pasa lo mismo, ¿no? Directamente conectadas, ¿cuántas hay? 1, 2, 3. Y tiene que haber cuántas con la letra R, pues tiene que haber, me imagino que el resto. 2 y 3, 5 y 3, 8. Ahí está. ¿Ves? Están todas las 11 redes otra vez. Entonces, ¿qué nos toca hacer desde ese punto de vista? Pues revisemos el enrutador más lejano, que era este. ¿Cierto? Entonces revisamos en esa parte, entonces show IP route. Bueno, creo que vale la pena aclarar que aquí el concepto de convergencia es bastante alto. Cuando uno está hablando de conceptos de convergencia, pues puntualmente, ¿qué está diciendo? Sobre la tabla de routing. Que las tablas de routing son parejas. Por ejemplo, este enrutador tiene 3 redes directamente conectadas, aquí están, en este caso. ¿Y cuántas redes por routing? Pues aquí tenemos 4 y 4, 8. 11 redes. Entonces, vamos a explicar precisamente en esto que es una tabla de routing en IPv4, qué sucede. Entonces, como pueden apreciar, él tiene directamente conectadas estas 3 redes. ¿En qué interfaces? Precisamente él las advierte por la interfaz FAS Ethernet 01 tiene esta red conectada, por la interfaz FAS Ethernet 11 tiene esta red directamente conectada, y en la interfaz FAS Ethernet 00 tiene esta red directamente conectada. ¿Qué sucede por las demás? En este caso, para él, presten mucha atención, vamos a la topología. Vamos a buscar la interfaz FAS Ethernet 00, que es esta. Quiere decir que por esta interfaz, a través del procedimiento de routing, todo el sistema de redes le está advirtiendo lo que él conoce. Supuestamente, ¿cómo se ve esa parte? Eso se ve aquí, porque prácticamente todas las actualizaciones entran por la interfaz FAS Ethernet 00 que han estado marcadas con la letra R. Ahora, ¿qué le está advirtiendo esto adicionalmente? Que el punto, el valor, el host 12169, que puntualmente es este que está aquí, mírenlo bien, 12169, que es el que está allá arriba, si lo pueden apreciar todos, espero que sí, es el punto de salto con el cual él se está entendiendo para que él le lleguen los conceptos de las actualizaciones. Ahora, esta es la interfaz que precisamente con la cual él está relacionado. O sea, por esta interfaz a él le llegan las cosas y por este punto de salto se le referencia en ese sentido la llegada de la información. O sea, por aquí tiene que pasar todo y por aquí tiene que volver a salir. Además de esa parte, pues esto que también está diciendo, estos brackets que están acá advierten de 2 valores. Uno es el 120, que es el valor de la distancia administrativa. O sea, la distancia administrativa en este caso para el procedimiento de RIP vale 120. Y obviamente pues está diciéndonos que, por ejemplo, esta red que es la 96 se encuentra a 2 saltos considerando este punto de referencia. Entonces, ¿cuáles son los 2 saltos? Entonces, probablemente desde ese punto de vista, pues eso quede fácil hacerlo. La red 96 supuestamente debe ser una de estas. Entonces, en este caso es la que precisamente está acá. Entonces, él puede llegar desde aquí, pasando por este y por este para este destino. Esa es la red 96. Miren ustedes, ahí está el valor 97 colocado. ¿Sí? En este caso, mírenlo bien. ¿Cierto? Entonces a eso nos está diciendo específicamente esa parte. Ahora, pues obviamente la que está a un salto es esta está a 3 saltos. ¿Por qué decimos que 3 saltos? Porque probablemente en ese caso, para llegar a un cierto destino desde acá, le toque pasar por alguna parte. O sea, quiere decir
que la red más lejana para él puntualmente hablando es esta. Y vamos a considerar que es cierto que la red 6. La red 6 está conectada en este caso por la interfaz Ethernet 00, ¿cierto? Y esa red 6 vale la 144. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. No es mentira, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, a él le está llegando esa advertencia de esa red a 3 saltos. Es la red que más lejano tiene. El resto están a un salto, 2 saltos. Eso en la parte de IPv4. Revisemos ahorita en la parte de IPv6. A ver qué pasa con esta situación. Pues desde ese punto de vista déjenme decirles pues que la situación no cambia, ¿no? Sigue siendo básicamente lo mismo. Porque para él busca específicamente en ese orden de ideas los puntos por los cuales a él le han advertido esa parte. Es el mismo cuento, la interfaz Ethernet 0 y este debe ser la dirección de enlace local del siguiente enrutador. O sea, en este caso debe terminar en dirección 4E01. Entonces este enrutador, en este caso, ahí tiene la dirección 4E01. Entonces, ¿cuál es? Pues puntualmente hablando, la faz Ethernet 00. O sea, ¿qué dirección de enlace local está aportando eso? La que está asociada con la interfaz faz Ethernet 00 de ese punto. ¿Por qué? Porque tiene este valor, ¿no? Tiene el valor 4E01, precisamente para esa consideración. ¿Está claro para todos? Entonces, en ese caso, pues las demás redes supuestamente que tienen, pues directamente desde ese punto de vista, unas conexiones, o sea, la especificación de que son directamente conectadas. ¿Ya? Entonces, acá también básicamente dice lo mismo. Por ejemplo, en este caso, él aquí está advirtiendo que hay una red que se llama 2000 BB Café Boa A5 con prefijo 64 que prácticamente está a 4 saltos. Entonces esta situación se habría que revisarla, ¿no? En ese caso, porque ¿cuál red para él estaría a 4 saltos? Probablemente por aquí haya en ese orden de ideas un proceso de loop, porque aquí lo más lejano que puede estar de este enrutador una red es a 3 saltos, 1, 2, 3, pero no a 4, en este caso. ¿Listo? ¿Tienen algún comentario hasta ahí? O sea, en ese orden de ideas esto está bien, ¿cierto? Entonces eso es un procedimiento o un mecanismo de enrutamiento dinámico. Entonces, en este caso, sí, puntualmente hablando, ¿cierto? El enrutamiento dinámico tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6, desde ese punto de vista, digamos que implica que tengamos en cuenta algunas consideraciones, ¿cierto? Pues de hecho aquí hemos estado hablando de protocolos de enrutamiento. Estos protocolos de enrutamiento, como por ejemplo RIP, es un protocolo de enrutamiento que se caracteriza por ser un protocolo de gateway interior. El único protocolo de gateway exterior es el protocolo BGP, en este caso. Obviamente, pues, ¿qué otra cosa es importante mirar? Por ejemplo, allí en ese sentido es probable que toque revisar algunas cosas del procedimiento de enrutamiento porque pues en estos se puede generar una cosa que se llama loops de enrutamiento. Y eso lo que hace es manejar un concepto incongruente de las rutas porque supuestamente lo que ha sucedido dentro de la red es que ha habido una lenta convergencia. La convergencia se considera dentro de una red que es una condición cuando todos los procedimientos ejecutantes de enrutamiento habilitan a cada enrutador a conocer precisamente o a tener precisamente el mismo concepto o conocimiento de toda la infraestructura en la cual están conectados. Entonces, tener eso es una ventaja, pero también existen problemas en este caso con el hecho de considerar el manejo de las actualizaciones. En una red como RIP tenemos un problema, es que todos manejan las actualizaciones y es una red que no es jerarquizada. Cuando no es jerarquizada, supuestamente, en este caso, un enrutador está manejando precisamente el concepto de la actualización. Y allí se supone que se concentra precisamente la gestión de la red en cuanto al concepto de routing. Pero en una red tipo vector distancia no pasa eso, en este caso. Entonces son de las situaciones con las cuales se toca mirar desde ese punto de vista algunas soluciones. Una solución de estas, por ejemplo, contar al infinito. Otra solución es el horizonte dividido, en este caso. Otra solución precisamente sería envenenamiento de rutas, considerando en ese lado, obviamente, algunos parámetros específicos, ¿ya?
Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, hay mecanismos de enrutamiento que se actualizan precisamente cada vez que hay un proceso de actualización. Por ejemplo, en RIP, versión B4 y versión B6, ellos hacen actualizaciones precisamente en ese sentido a través de un concepto de mantener refrescadas cada cierto tiempo las tablas de enrutamiento. Entonces, un enrutador por RIP se comparte la tabla de enrutamiento con otro. Pero digamos que eso pasa cada 30 segundos. Pero digamos que hubo una necesidad de modificar la red a los 15 segundos. Entonces es probable que haya una actualización generada por eventos que haga o que determine que se tenga que considerar un cambio en la tabla de enrutamiento. Por lo general, en ese sentido, no es una regla a considerar, pero en los procedimientos de enrutamiento por vector distancia prácticamente es una obligación. En donde supuestamente sí pasa esto todo el tiempo es en los procedimientos de enrutamiento de estado en enlace, que son las actualizaciones en ese sentido por eventos. Ya, desde ese punto de vista. Hay otra cosa que también se manejan acá para considerar en ese caso la información de routing, y es el manejo de los temporizadores de espera. Activar un temporizador de espera pues va a depender en ese sentido de cómo supuestamente se esté trabajando a nivel de routing. Desactivar el temporizador pues también implica desde ese punto de vista de que pues a esto se le da una interpretativa. ¿Para qué son los temporizadores de espera? ¿O para qué se utiliza un temporizador? Pues supuestamente se utiliza para marcar referencialmente un estado de un dispositivo con respecto a otro. Y es para sencillamente determinar en qué momento ha estado activo y en qué momento ha estado inactivo. Y básicamente comenzarse a explicar en esas situaciones ese mismo comportamiento. Ahora, pues digamos que el temporizador de espera puede determinar en un momento específico si una ruta se puede considerar activa o caída, precisamente desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué hay que hacer supuestamente para esto? Puntualmente, pues activarlos y generar específicamente un manejo que le permita a cada dispositivo considerar si es viable o no un concepto del manejo acerca de una ruta. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de lo que es un sistema autónomo. Entonces, ¿qué es un sistema autónomo? Se considera que un sistema autónomo es una organización de routers que están bajo un concepto de administración común, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede posiblemente usar sistemas autónomos adscritos a ARIN, en ese caso, pues obviamente para determinar que la red de enrutamiento allí es única, en ese caso. Entonces, por ejemplo, uno podría sencillamente manejar ese número de sistema autónomo teniendo en cuenta pues algunos procedimientos en este caso. Uno de esos procedimientos se denomina EIGRP, ¿cierto? Es un protocolo de enrutamiento de carácter cerrado, que es de Cisco, que obviamente pues a este tipo de mecanismos se necesita que se le declare un número de sistema autónomo. Es importantísimo en ese sentido. Pues este es un procedimiento de enrutamiento de carácter cerrado. Ahora, los protocolos de enrutamiento interior, los IGPs y los EGPs, pues supuestamente tienen precisamente este tipo de cosas. O sea, uno puede trabajar con los protocolos de enrutamiento exterior para interconectar o asociar formulaciones de tráfico entre sistemas autónomos. Y uno puede trabajar a nivel de gateway interior o a nivel de enrutamiento interior, en ese sentido, pues alguna cosa que sea definida dentro del mismo sistema autónomo. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues supuestamente los protocolos de enrutamiento, pues vamos a tener que considerar nosotros en este caso ciertas consideraciones, ¿cierto? Bueno, estoy quitando este protocolo de enrutamiento porque este ya no se usa. Y de hecho, pues puntualmente, pues mejorando un poco el concepto del conocimiento dentro de esta situación. Entonces nosotros aquí tenemos específicamente que tener en cuenta precisamente pues algunas cosas. Las tareas de configuración del enrutamiento pues no son nada del otro mundo. Ya nosotros hicimos en ese caso algo bien importante. ¿Y cuál fue? Y es que para nosotros trabajar con enrutamiento en un enrutador, tenemos que primero declarar el procedimiento de routing. Y una vez declarado, asociar al procedimiento de routing solo las redes que tiene el dispositivo directamente conectadas. Entonces, en ese orden de ideas, supuestamente, en ese caso, es importantísimo tener muy claro que nosotros aquí estamos introduciendo un concepto de enrutamiento que implica que estemos manejando específicamente las redes directamente conectadas.
a el hecho de que un enrutador precisamente no solamente las asocie, sino que también de forma recursiva puntualmente las puede ejecutar, considerando que esta información que ejecuta la puede compartir con otro vecino, en este caso. Entonces RIP puntualmente pues es uno de los procedimientos de routing, como habíamos dicho acá, que específicamente pues se caracteriza por ser vector distancia. El procedimiento por RIP específicamente hablando, ¿cierto? En ese sentido, puntualmente determina específicamente el hecho de que en versión 1 se considera un procedimiento tipo classful, o sea, nosotros tenemos RIP en versión 1 y resulta que este RIP en versión 1 no nos sirve para nosotros para nada. ¿Cuál es el procedimiento de enrutamiento por RIP que sirve? Pues el procedimiento de enrutamiento de RIP que sirve es el en versión 2. En ese sentido, ¿por qué? Porque este supuestamente ya trabaja específicamente con el soporte de CIDR, con el soporte de BLSM, ya es un protocolo tipo classless, en este caso, y a diferencia del RIP versión 1 con respecto al RIP versión 2, RIP versión 1 hace actualizaciones a nivel de rutas por broadcast cada 30 segundos, como pueden apreciar acá. Y supuestamente se envían específicamente en este tipo de cosas pues toda la implementación de la tabla de enrutamiento. En cambio, puntualmente hablando, RIP versión 2 hace actualizaciones que no son manejadas específicamente en broadcast, sino que son manejadas por una dirección de multicast que es la 224009 y se hacen cada 30 segundos. Una de las implementaciones que tiene, por ejemplo, importante RIP versión 2 es que soporta autenticación, en este caso, ya puntualmente hablando. Ahora, ¿cómo se configura? Pues acabamos de ver un ejercicio. Aquí podemos ver en ese sentido que lo que queremos considerar nosotros, antes que nada, es que el procedimiento de enrutamiento por RIP se le declare primero que todo trabajar en versión 2, que no haga sumarización de rutas y que a él precisamente a cada enrutador que se le quiera involucrar se le asocien las redes directamente conectadas que este dispositivo tenga, en este caso. No sé si me han entendido hasta allí. Entonces, puntualmente hablando, en este orden de ideas, jovencitos, pues en este ejercicio que tenemos acá, específicamente hablando, podemos en ese orden de ideas hacer muchas cosas. O sea, en este caso, lo que ya podemos mirar nosotros es que en cualquiera de las partes que podemos nos pongamos a revisar, por ejemplo, en este caso, en este enrutador, puntualmente hablando, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros específicamente de que están definidos los procedimientos por RIP, puntualmente hablando, ¿sí? Como pueden ver, ya no tenemos rutas estáticas y ya tenemos el RIP versión 4 y RIP versión 6. Entonces fíjense que en ese orden de ideas, pues obviamente la situación nos lleva a manejar puntualmente hablando, digamos que un buen concepto de manejo de direcciones, ¿sí? O sea, en ese caso, digamos que la recurrencia y la potencia que tiene esta situación está definiéndose por prácticamente gracias a la disposición de que los enrutadores se pueden asociar a través de estos mecanismos. Entonces fíjense que supongamos nosotros quitamos este enlace de aquí, es probable que la tabla de enrutamiento para este se disminuya precisamente en tres redes. ¿En cuáles? Entonces, si por ejemplo quitamos esta, quitamos esta y quitamos esta, a este dispositivo ya no le van a llegar las actualizaciones de estas redes por intermedio de esta, sino que simplemente por él las deja caer y comienza a vivir en ese caso el sistema de otros tipos de redes. Entonces, ¿cuáles? Las que obviamente pues sí estén anunciadas y allí puntualmente en este caso se tengan que determinar como utilitarias. No sé si de pronto tienen alguna pregunta hasta ahí. Voy a hacer una pequeña. Entonces, qué pena, se me olvidó. Entonces, acá le voy a decir www. Vamos a ver. www.juanillo.com. ¿Qué pasó? Juanillo no tiene código. Welcome to next semester. Open your mind in the test. You will have only one opportunity. Mind wide open. Listo. Entonces, estás viendo que pues yo puedo, o sea, en este momentico estoy llamando específicamente esta parte. Entonces, ahorita pues vamos a volver a llamar el navegador, pero desde el mismo, o sea, como para darle más suspenso a esto, pues llamemos otro dispositivo.
supuestamente. Entonces hagamos el trabajo desde acá, pero para llamar la página en IPv6. Entonces aquí le decimos www.juanilloipv6.com. Ahí está. ¿Cuál es el problema que tuvimos aquí? Ninguno. Estamos navegando en IPv4 y en IPv6. ¿Algún problema, Profe, señor? una pregunta. Nosotros podemos desde la terminal, desde ahí podemos Desde aquí. hacer un ping, sí, Eh, y revisar la dirección IP que nos, pues, ¿cierto que sí? pues yo creo que sí, oíste. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacerle un pin al servidor primero que todo en IPv4. Vamos a hacerlo desde acá, que es de donde supuestamente tenemos pues direcciones. Entonces, en este caso, aquí hagámosle un ping. Hagámoslo desde aquí a la dirección en IPv4. Este es el servidor. Note pues. Y acá, esta es la dirección del servidor en IPv6. ¿Cierto? Pues como para que no le queden dudas, hagámoslo en el mismo dispositivo. O para que de pronto descrestemos. En este caso. ¿Listo? Señor, bien. Bueno, esa es la parte que puntualmente usted tendría que garantizar. Lo primero que tiene que hacer usted es que cuando vaya a acceder a un recurso como esto, lo que tiene que garantizar específicamente es qué clase de cosas, que esta situación que está acá garantice una conectividad con esto. Entonces, esas es de las situaciones que puntualmente tenemos que tener en cuenta nosotros. Ahorita vamos a hacer un proceso de configuración de direcciones un poco diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Aquí las direcciones han sido estáticas, ¿cierto? Si notan un poquito, aquí le faltan los DNS en ese sentido a esto, ¿no? ¿Sí están viendo? Ahora, por ser DNS en este caso, eso no quiere decir que yo no pueda navegar esto, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, aquí le digo a esta situación, o sea, sin DNS yo puedo navegar, lo que pasa es que tengo que saber cómo se llama el recurso a nivel IP, ¿cierto? Y la misma situación sucede cuando desde ese punto de vista al mismo recurso pues lo accedo puntualmente desde un procedimiento de estos, pero pues obviamente a nivel de IPv6 en este caso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues no sé. Request timeout. Vamos a ver, pues, raro esa parte que tendría que haber conectado, ¿no? Entonces aquí nos está sacando un error. Entonces tocaría revisarlo muy bien si supuestamente pues esto tenemos alguna parte mala, ¿no? Pero no debe pasar eso, ¿no? En este caso es probable que más bien la configuración de esto acá en ese sentido de pronto tenga algún problema desde ese punto de vista. Entonces tocaría revisar. Ah, bueno, es que aquí no va a pasar nunca nada. Venga, les explico por qué. Porque es que yo no tengo dirección IP en versión 6. Entonces, ¿cómo vamos a acceder? Jamás lo vamos a hacer en este caso. Pero yo sí puedo hacerlo desde donde tenga específicamente esa parte. Entonces, si yo lo hago desde acá, que yo tengo todo, en este caso, pues aquí sí me tiene que contestar. O sea, me estás contestando el mismo recurso en ambos protocolos. Ya, acá no va a pasar nada, pues porque eso no pasa. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo puedo obtener una dirección de autoconfiguración. Yo puedo modificar esa configuración en este caso, ¿cierto? Inicialmente escribiendo pues valores en ese sentido del DNS. Es que eso se puede cambiar puntualmente, ¿no? ¿Cierto? En las direcciones de autoconfiguración. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir en ese sentido que el DNS, que es este, lo considere. Entonces, por ejemplo, acá le puedo escribir el DNS y él puede autoconfigurarlo. Entonces yo ya puedo considerar en ese sentido que esto me reciba a mí el DNS. Esas son formas de decirle las cosas a esto. Ahorita, yo ya puedo ir acá, ¿cierto? Y entrar desde aquí a llamar al recurso, ¿no? Juanillo ipv6.com. Ahí está. ¿Está claro para todos? O sea, estamos accediendo a un servidor.
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? O sea, la idea como tal es que ustedes, ¿qué tienen que hacer ahorita? Pues hombre, así como he estado yo manejando esta situación, ustedes mismos tienen que hacer la misma parte, la misma cosa. O sea, pues ya digamos que es considerar cómo programar estas direcciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos lograr una cosa que se llama autoconfiguración. Entonces, por ejemplo, aquí, desde ese punto de vista, pues yo aquí estoy colocando el DNS, pero pues estoy aquí haciendo una autoconfiguración. Es como hacer un DHCP, ¿cierto? En este caso, la misma situación, solo que pues obviamente estoy usando acá los debidos parámetros, ¿cierto? Entonces, y así mismo puedo entrar a configurar toda la red. Aquí no, porque está toda manual. Acá, por ejemplo, desde ese punto de vista, pues aquí falta solamente el DNS de IPv6, ¿cierto? Y aquí faltaría el DNS de IPv4. De IPv4. De hecho, esa situación también se puede modificar, pues teniendo en cuenta que esa parte le hace falta a cada cosa. Entonces, yo los invito a ustedes en este momento a que determinen precisamente esa parte puntual en un desarrollo de direccionamiento completo. Así pues supuestamente pues termina, por ejemplo aquí este tiene DNS, pero esto no tiene DNS. O sea, este traduce para IPv6, pero este no traduce para IPv4. Entonces tocaría es completar esa parte, ¿cierto? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud en este caso? Pues si no hay dudas ni inquietudes, pues yo les agradezco mucho, jóvenes, el hecho de que me hayan acompañado precisamente esta noche, en esta última noche, de clases formales, de clases estructurales para el manejo de lo que es este primer nivel de telecomunicaciones 1. Muy amable para todos ustedes, ¿no?